Noticias Iglesia en Radio Edu Campanario. Hablamos del atentado sufrido en Algeciras de la mano de Toño Casado. Cuando el lunes conocí a Antonio en Algeciras, jamás hubiera imaginado que hoy me despediría de él habiendo sobrevivido a un atentado yihadista. Esta semana fui a animar pastoralmente la bulliciosa obra salesiana de Algeciras con mis conciertos y reflexiones. Los hermanos me recibieron como siempre, de una manera muy cordial y familiar. Y así descubrí esta ciudad de la mano de Antonio Rodríguez, cura de 70 y muchos años de edad, que aún continúa con sus misas y su trabajo, porque aunque tengamos fama de vivir como curas, al final uno nunca se jubila. Antonio me contaba sus anécdotas de tantos años de profesor, su visión de la ciudad ahora diversa y sus reflexiones, los dos en el cochecito a 60 por hora por la autovía o caminando por la playa divisando Gibraltar, añorado peñón lleno de monos y de costumbres inglesas. Antonio Rodríguez ayer junto a Toño Casado. Y así descubrí maravillado lo que hace la iglesia en aquel lugar. Un colegio muy popular con chicos y chicas cercanos, sencillos, muy participativos, con una gran capacidad para el cariño y la acogida. Menudos conciertazos que nos bailamos y nos cantamos desde primaria a bachillerato. Incluso Antonio dio su testimonio en uno de ellos. Los profes unidos y responsables y una pequeña comunidad con dos más jóvenes, Juan Fran y Antonio Ortiz, y tres más mayores, Julián, Paco y Antonio, cuasi mártir ahora. Ahí se quiere y se cuida a los muchachos y a las personas, y sin afectaciones, hábitos raros ni religiosidad impostada. Solo de Don Bosco y María Auxiliadora, y a ella le tocó trabajar este jueves, pero bien. Tras la comunión, un individuo vestido con chilaba se dirigió a Antonio, el cura, con una catalana kilométrica, y le asestó un buen mondoble que dejó al religioso a los pies de María Auxiliadora. Se ve que la mano de la Virgen desvió la hoja asesina al hueso, y ahí se quedó en un charco de sangre, creyendo su agresor que ya estaba rematada la tarea, ha sido el pobre salesiano a la vida que Dios le ha querido regalar. Como os dije, el tipo se fue a otra iglesia y allí se cargó al pobre sacristán rematándolo en la plaza. Hoy el cura de allí decía con los ojos cansados de llorar: tenía que haber sido yo, iba por mí. Los hijos de la víctima consternados, Marlaska y las autoridades intentando acompañar a los familiares. Un cuadro. La comunidad cristiana está herida, conmocionada, pero unida también. Antonio regresó hoy a la comunidad con su collarín y su cremallera de puntos alrededor de la nuca. Cansado, conmocionado y dolorido, aún le queda un gran camino por recorrer para curar su alma. Cuenta con el cariño de su gente. Me ha impresionado mucho la serenidad y la fuerza de los salesianos, cómo lo han llevado, peinado, atendido, con la delicadeza de Mama Margarita, la madre de Don Bosco. Sus comunicados son serenos, llenos de gratitud, llamado a la oración, la cordura, la calma, y evitando estigmatizar a ninguna religión ni colectivo, porque está claro que aquí la bicha es el fanatismo. El fanatismo es el demonio que posee las almas de los que destrozan el mundo. Se saben poseedores de la única y sacrosanta verdad y luchan por imponerla a los demás mediante la fuerza de sus lenguas o sus espadas. Colocan bombas en los mercados, escriben twitters ponzoñosos, raptan muchachas, cuelgan homosexuales o los echan de sus iglesias. El fanatismo nos convierte en monstruos agresivos, fácilmente manipulables por los gurús, videntes o políticos de turno. Y nos espantamos de los fanáticos y yihadistas, que son un gran problema en el mundo, pero en nuestra sociedad y en nuestra propia iglesia a veces hay unos ramalazos de odio visceral, de crítica despiadada, de violencia verbal o real, que da miedito. Más que la violencia sin sentido de un fanático, me sobrecoge la sonrisa pacífica de un religioso cruelmente agredido. ¿Cuánta gente buena y bonita hay en esa casa salesiana de Algeciras? ¿Cuánta? Construyamos una realidad pacífica, llena de misericordia, de comprensión, de educación, que seamos capaces de dialogar e incluso de respetar a los que no piensan igual, a los que son distintos, que no nos muerda la asquerosa serpiente del fanatismo, que los que mandan nos cuiden, que esa es su responsabilidad y cobran por ello. Los cristianos somos la religión más perseguida del mundo. Paco misionero,
nos contaba que había perdido hasta 4 compañeros a manos del terrorismo islámico. Astronauta de la NASA, la ciencia no contradice al cristianismo. Jeff Williams, astronauta de la NASA que viajó en 4 ocasiones al espacio, aseguró que la ciencia no contradice al cristianismo y destacó que muchos reconocidos estudiosos creyeron en Dios. Así lo aseguró durante la conferencia titulada Escritura y Ciencia, Nuestro Universo, Nosotros Mismos, Nuestro Lugar, que se realizó en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., Estados Unidos. Williams expuso que la ciencia entra en conflicto con ciertas filosofías que niegan la existencia de Dios. Para el astronauta, quienes rechazan la posibilidad de un creador tienen que explicar la existencia de todo por casualidad a lo largo del tiempo. Williams resaltó que una evidencia de que no existe otra contradicción es que un importante número de científicos fueron personas creyentes. Muchos de los científicos de la era de la ciencia, a quienes todos leemos en nuestros libros de texto sobre las leyes de la física y la química, primero fueron creyentes, explicó el astronauta de la NASA. Entre los científicos cristianos destacó los nombres de Johannes Kepler, Isaac Newton, Michael Faraday y James Clerk Maxwell. Williams aseguró que a estos científicos les impulsaba su fe y su comprensión del llamado ante Dios para cumplir esa vocación. El astronauta también contó que debido a la percepción pública de que la ciencia y la Biblia estaban en conflicto, decidió estudiar mucho el tema. Para responder a este tipo de preguntas en mi carrera como astronauta, quiero hablar de cómo la Biblia apoya e informa a la ciencia con los elementos del orden matemático de la creación de Dios. Nuestra vocación como humanos portadores de las imágenes de Dios y como Dios nos ha equipado para explorar y extraer ese orden y utilizarlo para la gloria de Dios y el bien de la humanidad, resaltó Williams. Jeff Williams también es autor del libro El trabajo de sus manos, una vista de la creación de Dios desde el espacio, en el que se expone el cuidado y la sabiduría de Dios al ordenar el universo. El secretario general y portavoz de los obispos españoles pide despolitizar el aborto. El recientemente elegido secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española participó en el ya tradicional desayuno del Nuevo Economía Forum, presentado por el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje. García Magán invitó a una maduración en la conciencia social sobre el aborto y, junto a la defensa de la vida en el seno de una madre. Advirtió que la vida humana no es solamente para ser protegida y defendida en el seno de la madre, sino que una vida humana que se mete en una patera para lanzarse a una aventura inquebrantable e impredecible es igualmente digna de proteger y defender. Y tiene que ser defendida y protegida también la vida de la mujer que se ve en peligro por esa lacra tan tremenda de la violación intradoméstica. La vida humana tiene que ser protegida, en el que no tiene lo necesario para vivir y comer, y es una realidad intocable que tiene que ser real. Dijo también que el mensaje de la Iglesia en el tiempo es el mismo en defensa de la vida, aunque aseguró que no entró a juzgar las circunstancias de las personas, y añadió: nos tendría que hacer a todos reflexionar cuando una mujer se ve abocada a esa salida que es la solución más fácil. Las palabras del secretario general de la CEE han sido interpretadas por los medios de comunicación españoles como un ataque a la postura de Vox sobre el aborto en Castilla y León. La Iglesia Ortodoxa rusa pide que no se pueda abortar sin consentimiento del padre y que sea obligatorio oír el latido del feto. Según informa El Mundo, la mencionada comisión ha propuesto obligar a las mujeres casadas a obtener el consentimiento de sus maridos para abortar. Fyodor Lukyanov asegura que la interrupción artificial del embarazo, a petición de la mujer, debe realizarse con el consentimiento no solo de la mujer misma, sino también de su esposo.
Lukianov también pide responsabilidad penal y administrativa por los abortos ilegales y la supresión de toda publicidad de abortos. Igualmente reclama que se reconozca oficialmente el aborto como un fenómeno sociable negativo, asocial e inhumano. Más de 500.000 de abortos al año. El aborto en Rusia es legal en cualquier circunstancia hasta la semana 12 del embarazo y en circunstancias especiales en etapas posteriores. En Rusia, las tasas de aborto han sido muy altas durante décadas de composición para otros países, pero han disminuido en las últimas 2 décadas. Según los últimos datos recopilados por Statista, el número de abortos registrados en Rusia superó los 550.000 en 2020. En el año 2000 eran 2 millones. Está por ver si la influencia creciente de la Iglesia Ortodoxa rusa en los designios de su país logra que se dé un primer paso en la disminución de la lacra abortista. Esposos católicos presentan taller para guiar a los hijos en la fe. Los esposos Luis Enrique Azcói y Lida Hoyos presentan un ciclo de conferencias virtuales en el que abordarán el tema cómo guiar a nuestros hijos en la fe y no morir en el intento. La pareja tratará este tema basándose en su propia experiencia como familia dedicada 100% a la evangelización. Desde hace muchos años, a Luis Enrique Azcói y a Lida Hoyos se les hace la pregunta ¿y cómo lo hicieron? Presenta un comunicado enviado a Aciprensa. La familia explica que era poco común en su momento ver a 2 adolescentes tan inmersos en el mundo católico, acompañando a sus padres en las diferentes misiones del país y en el extranjero. Luis Enrique Azcói y sus hijos Luis Enrique Jr. y María Belén conforman desde agosto de 2019 el grupo musical católico Los Azcói. Por su parte, Lida Hoyos es la manager y productora ejecutiva de la agrupación. La pareja señala que la pregunta ¿y cómo lo hicieron? Empezó a tomar fuerza con el paso de los años y por eso decidieron arrancar este año 2023 con un ciclo de conferencia virtual titulado Cómo guiar a nuestros hijos en la fe y no morir en el intento. Durante el desarrollo del taller, la pareja compartirá su testimonio, analizará la realidad, actuará y brindará herramientas para dialogar con los hijos. Los temas que se tratarán en estas conferencias son el secreto de la batalla, arrastrar de manera imperceptible, dialogar todos sin tabúes y mejor acompañado de una mala soledad. Para más información, busquen aciprensa.com. ...21 y Love of Lesbian publican La vida moderna. La vida moderna es una canción en la que 21 se han permitido experimentar, jugar con guitarras acústicas, eléctricas, maracas. El resultado, una canción divertida con una letra directa que, como 21 nos tiene acostumbrados, conecta a la primera con el público. La vida moderna es una canción directa, sincera y divertida con una historia detrás muy curiosa. Somos una generación criada en la autoestima. Eso ha traído cosas muy buenas, pero también un enorme individualismo, la atomización de las relaciones personales y la falta de responsabilidad afectiva. La vida moderna es una reflexión sobre ese pensamiento. Y yo me juego la plata, echo de menos oírte y no tocarte me mata. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito. Odio la vida moderna, con esta luz fluorescente, larguémonos hacia el sur, para que el sol nos caliente. Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado de espaldas tus piernas
piernas en movimiento. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito, porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor a los cuernos de siempre, porque a mí me da igual. Gracias por escucharnos y comparte este podcast con tus contactos. Nosotros somos cristianos y no nos cortamos de hablar de nuestra iglesia. Haz tú lo mismo. Nos volvemos a escuchar la semana que viene para hablar de la iglesia de aquí y allá. Un saludo de los alumnos de bachillerato que realizamos este programa de Noticias Iglesias. Besitos, adiós. Matarme un poquito para vivir diferente. Me gusta cuando me callas, porque te tengo presente. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna o que dure un ratito, porque a mí me da igual lo que diga la gente. Le llamáis poliamor